¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Angélica Varela. El día de hoy vamos a platicar en este webinar de un tema que es un gran dolor de cabeza, sobre todo para los altos ejecutivos de las compañías, y que es indispensable saber cómo podemos actuar ante una situación así, es decir, la comunicación de crisis corporativa. Siempre es indispensable que como directivo o bien como colaborador estemos preparados para enfrentar una crisis corporativa. Inclusive no solo dentro de la compañía, sino nosotros mismos debemos saber cómo enfrentar una crisis. Hoy, más que nunca, a través de esta comunicación C2C, a través de esta marketing digital, pues en ocasiones nosotros podemos cometer un error en las redes sociales y debemos saber cómo actuar ante una crisis, ante una situación que se sale de control. Entonces, si les parece, vamos a iniciar con esta definición. ¿Qué es una crisis corporativa? Una crisis corporativa es este acontecimiento aleatorio que puede ocurrir en cualquier momento y que afecta el desarrollo, integridad e imagen de la empresa. No solamente afecta la imagen de la empresa, sino también la reputación. Es importante también comentar que la crisis también podemos tomarla como una gran oportunidad. A veces las crisis nos van a permitir salir más empoderados si sabemos reaccionar de manera pertinente. De esta manera vamos a identificar cómo se percibe a la crisis cuando estamos dentro de la empresa. Hay tres maneras, hay tres perspectivas psicosociales de la crisis corporativa. Cuando hablamos que es fenoménicamente, es decir, una crisis que a través de cómo se va desarrollando, se vive y se percibe la crisis. Es decir, quién la vive, quién está involucrado en esa crisis y cómo esa persona que está involucrado en esa crisis puede salir a flote de esta situación. Taxonómica, esto es los criterios de clasificación de las crisis. No todas las crisis son iguales. Ahorita vamos a ver cuál es la clasificación de estas crisis. Y es importante porque a veces, si no sabemos manejar un incidente, este incidente se puede convertir en crisis. Y finalmente, secuencial. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se percibe? Bueno, a través de cómo se va desarrollando esta crisis. Todo problema tiene un proceso, tiene un ciclo. Entonces hay que dejar que la crisis tenga su propio ciclo, su propia vida, ¿no? Y sobre todo ver la forma en qué momentos podemos nosotros, pues obviamente, garantizar la contención de esta crisis. Vamos a hablar también de las causas iniciales que originan las crisis, ¿no? Dentro de, pues sí, de nuestro ámbito laboral, muchas veces no sabemos clasificar a las crisis y es un grave error. Si tú estás en el comité ejecutivo dentro de la compañía, es importante que nosotros identifiquemos los tipos o las causas que pueden generar un detonante, ¿no? Para convertir ese incidente o ese problema en una crisis. Primero está la catástrofe. Esta catástrofe que se identifica como este suceso que produce una gran destrucción. En ocasiones la catástrofe no depende de nosotros, puede ser un desastre natural, puede ser alguna situación que se vive a nivel ajeno a nuestro control. Entonces es indispensable que nosotros reconozcamos el protocolo de acción ante una catástrofe. Para eso, pues debe existir múltiples protocolos a nivel seguridad industrial, a nivel security también y, por supuesto, a nivel clima humano. El fallo funcional, muchas veces nos pasa esto, sobre todo en redes sociales, cuando de pronto aparece súbitamente una acción negativa en el producto o en el servicio de la empresa. Es indispensable que los voceros, que los responsables de los departamentos de Community Manager puedan identificar este fallo funcional de forma pertinente y contener un tanto el efecto negativo que se puede generar. Ahorita vamos a platicar un poquito de los pasos que debemos llevar a cabo, sobre todo cuando se trata de crisis en redes sociales, pero es indispensable que tú reconozcas el error y sobre todo que tengas toda la información en tus manos. La crisis de honorabilidad, ¿no? Cuando de pronto existe algún caos de corrupción administrativa, los sobornos, cohechos, ¿no? Que nos pueden generar pues un escándalo, ¿no? Al interior y al exterior de la compañía. Fundamental que nosotros identifiquemos también quiénes son los responsables y que a esos responsables pues obviamente se les indique cuál es el proceso a llevar para pues que no se vuelva a generar y también
también a veces hasta procesos legales. Es indispensable la reacción que tenga la compañía ante esta situación. Amenaza económica financiera, una de las que nos pueden poner a temblar, sobre todo a nivel CEO, a nivel directivo. ¿Qué sucede cuando tenemos fracasos en los mercados de valores? Hay una de pronto auditoría o una inspección fiscal negativa y vamos a tener mucho cuidado en identificarlas a tiempo. Y sobre todo, cumplir, ¿no? Porque muchas veces los errores es de las personas que están siendo responsables de estos procesos, entonces vamos a identificarlo. Y a veces también existen afuera, es decir, a veces hay crisis económicas a nivel mercado, a nivel industria. Es indispensable que las identifiquemos. Fíjense, yo les quiero compartir hoy día la tendencia dentro de los mercados es de pronto ver que algunas industrias están cayendo en la rivalidad de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que están castigando la calidad del producto y bueno, están utilizando otros procesos mucho más económicos y pone en riesgo la calidad de la misma industria. Entonces hay que tener mucho cuidado, identificar esta amenaza y sobre todo pues llegar a un acuerdo a nivel industrial para que esto no ocurra, porque lo único que se va a provocar es que a nivel económico y financiero se afecte a la misma industria. Y finalmente las crisis internas. Estas crisis internas no siempre, y es indispensable también reconocer, no todo lo que ocurre dentro de la compañía puede llegar a ser crisis. Hay infinidad de incidentes y a veces no entrenamos a nuestro colaborador a identificar un incidente y lo convierte en una crisis cuando lo divulga. Es fundamental que nosotros trabajemos con los colaboradores para que ellos también sean nuestro pues sí, que nos puedan ir guiando hasta qué nivel son incidente y hasta qué nivel es crisis. Un incidente significa que cuando ocurre una situación negativa no tiene tanto impacto en la estabilidad de la compañía, en la estabilidad y bienestar de los colaboradores, mientras que una crisis sí afecta el bienestar y estabilidad de la compañía, inclusive la seguridad. Indispensable que nosotros enseñemos a nuestros colaboradores esto y bueno, pues se deben principalmente a conflictos laborales, a la baja competitividad, a cambios traumáticos en la dirección. Vamos a trabajar sobre eso. Las fases de la crisis. Cuando platicamos precisamente de que toda crisis tiene un proceso, hay que también reconocer que durante este proceso existen 3 fases indispensables. La fase aguda, caracterizada por la presión de los medios de comunicación y la especulación de la información. Muchas veces tenemos esta actitud por parte de los medios, por parte inclusive de la sociedad. Hoy no solo los medios son importantes, los medios masivos, sino sobre todo la sociedad. Cualquier persona puede hacer que tu crisis pues te pueda afectar mucho porque todos tienen voz y voto a través de redes sociales como el Twitter, en donde la gente está mencionando a tu marca de forma negativa. Entonces, en ese momento en donde está pues siendo un escándalo mediático, tienes tú que establecer e identificar que esa fase va a pasar. No entres en pánico. Ahorita voy a platicar un poquito de cómo vamos a reaccionar, pero no entres en pánico. Esta es una fase que necesitas dejar pasar. Por supuesto, no significa que te sientes y de cruces de brazos. Es indispensable que te prepares, que exista un protocolo, pero también que no entres en pánico. La fase crónica en la que la empresa tiene que hacer frente a las consecuencias jurídicas, administrativas, corporativas. Hemos visto grandes casos pues en el gobierno, ¿no? Ahora lo que ocurrió con el metro, por ejemplo. Vemos también casos específicos en empresas que han sido afectadas quizá por sismos o por desastres naturales. Importante que veamos cuáles son esas consecuencias y asumirlas como tal, ¿no? O sea, es dejar que la parte legal trabaje, los bufetes jurídicos trabajen. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir también que nosotros como imagen nos veamos como una empresa socialmente responsable que deja que las leyes predominen, ¿de acuerdo? Y finalmente la fase de recuperación normalmente se prolonga por un largo periodo de tiempo. Es este tiempo en donde la compañía debe restablecer el equilibrio anterior a la crisis. Es precisamente donde yo les digo que podemos salir más empoderado de una crisis.
Muchas ocasiones, sobre todo los políticos son expertos en esto, muchas ocasiones cuando surgen estas crisis, quizá de ataque constante o de alguna equivocación, error, lo importante aquí es que las personas tomen eso para hacer una reingeniería de su imagen y salir más empoderado, ¿de acuerdo? Por supuesto, siempre con base en un comunicado ya avalado por nuestro comité ejecutivo, pero es muy importante que en esta fase de recuperación vuelvas a restablecer esa confianza con tus diferentes públicos, ¿de acuerdo? Hay diferentes estrategias también, lo vamos a platicar. Las etapas de gestión de crisis, ya vimos estas etapas, por supuesto que es el desarrollo de la crisis, pero ahora vamos a hablar de la gestión de la crisis. La gestión y sobre todo muy enfocado, pues obviamente a la parte de decisión, a la parte de estratégica de manejo de crisis. Las acciones que deben realizarse para manejar una crisis se gestionan en 4 etapas. La primera es la identificación. Indispensable que yo sepa los personajes que están involucrados, los efectos que puede ocasionar esta crisis. Yo necesito identificar, sobre todo catalogar si es una crisis o si es un incidente. Y aquí el papel de director o de líder que está gestionando la crisis es vital. Tú necesitas mantener la ecuanimidad y hacer que tus colaboradores también la mantengan. Porque en ocasiones esto ocurre, no hay un caos, ¿no?, dentro de la situación y la gente tiende a arrepentizar o pues sí, a anticiparse. Vamos a identificar a la crisis, hay que aceptarla y sobre todo a documentar. Ahorita vamos a hablar también de esta parte. El enfrentamiento de la crisis. Debes tener una estrategia clara y esa estrategia debe estar vinculada a la identidad corporativa siempre. Y no solo eso, sino también a paradigmas de acción que sean congruentes a la responsabilidad social de tu compañía y, bueno, obviamente comprometidos con la sociedad y con diferentes sectores de tu entorno. Entonces, vamos a enfrentar la crisis con dignidad, con inteligencia y, sobre todo, con estrategia. Su resolución, vamos a solucionarla también consciente de que tienes una oportunidad, que de un problema puedes también generar una oportunidad. Entonces, resuelve la crisis y en esta resolución implica a tus colaboradores, a esos colaboradores pues de mayor confianza, de mayor perspicacia. Por ejemplo, los voceros son indispensables en la resolución porque ellos son quienes van a materializar precisamente el mensaje ante pues públicos, ante diferentes públicos. Entonces vamos a trabajar sobre la resolución, una resolución inteligente. En esta resolución, y vuelvo a hacer hincapié, lo primero que tienes que considerar es a la gente, el bienestar y estabilidad y, por supuesto, seguridad de tu gente, de la gente externa a la empresa y, por supuesto, de tu empresa, del valor de negocio. Debes favorecer la estabilidad, el bienestar y la seguridad. Y la postcrisis, ahora sí, esta cuestión de este tiempo que hablábamos, ¿cómo vas a generar este engagement nuevamente en donde la gente recobra la confianza en ti, pero sobre todo que te reconoce como una persona o bien una organización mucho más empática? Donde, bueno, comete errores, pero sobre todo que sabe reconocer los errores y sabe corregir en el camino. No se trata de nunca equivocarnos, no se trata de que nunca cometamos errores o parecer perfectos como compañía o como colaborador o inclusive como director. Se trata de enmendar el problema, de enmendar el error. Trata de no defenderte en el momento de la crisis. Cuando lleguemos a esta parte de la crisis en redes sociales, es uno de los principios. No te defiendas, ¿no? De pronto llega a saturarte esta cuestión y empezamos a dar argumentos que no justifican la crisis. Entonces vamos a tener mucho cuidado en este manejo. Variables de éxito de crisis. Paul Remy es precisamente un experto en manejo de crisis, en manejo de comunicación de crisis. Nos habla precisamente de algunas
algunas prioridades que debemos considerar en el manejo inteligente de la crisis a nivel comunicación. Ahora vamos a abordar a la crisis corporativa desde la perspectiva de comunicación, sin olvidar que la comunicación hoy día la hacemos todos. Todos tenemos un celular a través del cual nosotros podemos dar nuestra opinión, podemos calmar las aguas o agitar las aguas. Entonces vamos a tratar de manejar correctamente una estrategia de comunicación que haga que la gente tenga confianza en nosotros, y les voy a compartir este video y regreso para poder recapitular cuáles son estas prioridades para la gestión de comunicación de crisis. Recapitulando precisamente el video que acabamos de ver, son 4 prioridades. Primero, Paul Remy nos dice que hay que actuar rápido. Una de las cosas indispensables dentro de la crisis es el poder responder de manera inteligente, pero también de manera veloz. Vamos a tener un tanto de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces, en este sentido de actuar rápido, nos podemos anticipar. Ahorita voy a platicar un poquito del manejo de tiempo, pero es indispensable que sepamos actuar rápido y sobre todo desde una parte legítima de identidad. Junta gente. Trata de hacer consenso, implicar a tus colaboradores, implicar a los demás, porque vaya que más cabezas pues piensan mejor que una. Vamos a tratar de implicar a los colaboradores y generar ideas. Claro, esto relativamente lo tienes que hacer rápido. Generalmente en un manejo de crisis hay protocolos y tienes a un comité de crisis. Entonces ese comité de crisis no solamente es importante, también haz que quizá las personas involucradas, los testigos, puedan implicarse en la estrategia de resolución. Ser un radar de la crisis. Hay que identificar esta percepción holística. ¿Qué es lo que ocurre en la crisis? ¿Cuál es el impacto que se está llevando a cabo en un sector, en otra perspectiva, en los medios de comunicación, en la estabilidad quizá emocional de mis colaboradores? Hay que ser un radar y sobre todo también identificar qué se dice de la crisis. Muchas veces nos preocupamos de más y vemos que el impacto quizá no es tan mayúsculo. Entonces vamos a tratar de ser un radar de crisis y siempre estar al pendiente de qué es lo que se dice en torno a lo acontecido. El comité de crisis. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quién conforma el comité de crisis? Estas personas deben tener un perfil ecuánime, unas personas que también hasta cierto punto conozcan perfectamente cuál es la identidad y que la prioridad siempre será el bienestar, la seguridad y la confianza, por supuesto, de nuestra gente. El bienestar, la estabilidad y la seguridad. Siempre, siempre. Esa gente se tendrá que involucrar no solo para dar su opinión, sino también inclusive en muchas ocasiones para dar la cara. Entonces, todos deben estar preparados. Todos. Y para eso nosotros debemos tipificar el tipo de crisis. Más adelante también les voy a compartir la relevancia que tiene en la simulación de conflictos. Nosotros como colaboradores, no solo como directivos, como colaboradores tenemos que entrenarnos para enfrentar una crisis dentro de la compañía y fuera de ella. ¿Cómo reaccionas ante una situación de accidente? ¿Quién está involucrado? Esas personas que se involucren deben tener este perfil de ecuanimidad. Trata de mantener la calma y sobre todo identificar hacia dónde va la resolución y qué es la prioridad. La gente, ¿ok? Entonces vamos a trabajar sobre esas cuatro prioridades que nos habla Paul Remy. Ahora, también vamos a abordar la imagen corporativa. ¿Qué importante es la imagen corporativa en momentos de crisis? Una empresa de la cual hablan bien, una empresa que realmente se destaca por tener una extraordinaria reputación, generalmente sale a flote. Aquí les ponía, ¿no? Ten una buena reputación y saldrás bien librado. Y es cierto, si tú tienes una buena imagen, tanto como directivo o como colaborador, generalmente vas a tener éxito en el manejo de la crisis. Si la empresa tiene una gestión cotidiana de la personalidad y la cultura corporativa,
por supuesto, el impacto de la crisis va a quedar amortiguado por la administración correcta de estos instrumentos. Entonces, no solo trabaja en desarrollar protocolos de manejo de crisis, sino también trabaja en la imagen corporativa. Tú, desde tu trinchera, ¿cómo contribuyes a dar una buena imagen de la compañía, de la organización y, por supuesto, de ti mismo? ¿Okay? Debe ser congruente. Muchas ocasiones nos pasa, ¿verdad? Que trabajamos para alguna empresa o dentro de nuestra organización hay algún colaborador que forma parte de la empresa y en sus redes sociales quizá expone situaciones incongruentes con la compañía. Entonces vamos a tener cuidado de que todos nuestros colaboradores sean congruentes y tengan una imagen corporativa favorable para que cuando se presente a una situación de contingencia, pues la empresa y las personas también salgamos bien libradas. Es más difícil creer quizá en algún escándalo de una persona que en donde su comportamiento es intachable, que a lo mejor si vemos que en sus redes sociales o en su comportamiento de pronto tiene actitudes o conductas que no van de acuerdo con la cultura corporativa. Entonces vamos a tener cuidado en ver cómo es nuestro personal y sobre todo favorecer la imagen en todo momento. Eso no significa que tengas que aparentar todo el tiempo a ser perfecto. No, solamente sé congruente y sobre todo también coherente. ¿Ok? La mejor reacción, y aquí viene, hablamos de la reacción, que es una de las cosas, ya nos decía Paul Remy, es una de las cosas que se valora más. Indispensable que podamos nosotros medir la reacción. La mejor reacción ante una crisis es la que está basada en un protocolo y en una planeación de manejo de crisis corporativo. Nosotros no podemos tomar una acción. No podemos generar, sí, precisamente una reacción a algo si no sabemos cómo vamos a actuar, ¿ok? Entonces, los expertos a nivel safety, principalmente, security, que es la seguridad patrimonial, comunicación y dirección, deben estar perfectamente vinculados, inclusive también recursos humanos, ¿ok? Vaya, muchas áreas se tienen que involucrar en el protocolo y planeación de crisis. Es un hecho que el protocolo debe conocerse por el comité de crisis y la planeación también. Hay algunos actores clave que se van a involucrar más, voceros que se van a involucrar más que otros, pero sí es básico que podamos nosotros compartir esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, los principios básicos de manejo de la comunicación de crisis corporativa. Y aquí hablamos un poquito ya de valores y sobre todo de valores de acción, ¿ok? Vamos a anticiparnos esta parte de los simuladores de riesgos. Tú necesitas identificar cuáles son los posibles riesgos que tu empresa puede tener. ¿Ok? A tanto a nivel, como les decía, en diferentes áreas, ¿no? Está desde la seguridad industrial, está desde los escándalos, ¿no? Ya veíamos ahí catástrofes, etcétera, pero dentro de distintas funciones a nivel corporativo, tú puedes identificar cuáles son los riesgos. Por supuesto, los de mayor gravedad siempre van a ser aquellos que pongan en peligro la vida y el bienestar, salud de la gente. Entonces, vamos a tipificarlos y vamos a anticiparnos qué puede ocurrir o qué tenemos que hacer si ocurre a lo mejor un incendio, tal cual como las brigadas. ¿Qué podemos hacer si ocurre a lo mejor una declaración que haga el community manager y que se equivoque? O la filtración de información, que hoy día con la tecnología blockchain pues es cada vez menor, podemos asegurar más la información. Pero ¿qué ocurre si se filtra información? Debemos saber cuáles son los posibles riesgos de nuestra compañía y con base en ello entrenar al protocolo de crisis y quizá a algunos colaboradores que estén relacionados y vinculados con dichos riesgos. ¿Ok? Por ejemplo, en el área de producción existen infinidad de riesgos. Entonces, tenemos que capacitar a todos mis operativos, a toda la planta operativa, qué hacer en determinados momentos de crisis. Agilidad. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué tan rápido ante comunicación puedes responder?
Ujú. Para ello hay un sinfín de técnicas. Ahorita vamos a ver un diagrama que me parece sumamente valioso, en donde hablamos precisamente de toda esta agilidad. Pero es la dinámica de comunicación, la agilidad de mensaje, la agilidad de pertinencia. Ese mensaje, ese canal debe estar a la disposición en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no solo es responder, en el caso de redes sociales, lo ideal es que respondas por el mismo canal, pero en una cuestión corporativa es importante que tú respondas ante la gente por diferentes canales, de tal forma que te va a generar una redundancia, ¿ok? Una redundancia de solución, una redundancia de comunicación, y vas a tener confianza en lo que te dice la empresa. Entonces hay que tener una agilidad de contenido sobre todo y de velocidad. Y el enfrentamiento, como yo les decía, mantén la calma y sobre todo ten la valentía, la fortaleza para enfrentar la crisis. No tengas miedo. Muchas veces cuando se involucra una gran cantidad de gente, vamos a decir los colaboradores o los consumidores, llega un pánico espantoso y no podemos enfrentar la crisis de forma clara. Debemos manejar las emociones corporativas. Y las emociones a nivel directivo se viven muy diferente que al nivel operativo. Entonces, en una crisis, en una contingencia, tú como directivo tienes la enorme responsabilidad de comunicar un mensaje de ecuanimidad. Esto también es parte de la tendencia hoy día en las organizaciones 2021 ante un contexto COVID-19. COVID-19 es una crisis. Y entonces, ¿cómo enfrentas esa situación? Dando calma a tu gente. Por supuesto que lo vas a enfrentar, pero ¿cómo? Hay diferentes herramientas. Y cuando hablamos de comunicación, necesitas enfrentar la crisis con esta retroalimentación. Yo doy un mensaje, pero también tú me regresas la retroalimentación. Es transaccional, ¿de acuerdo? Les voy a compartir este diagrama que me parece muy útil. Precisamente es la planeación de tus acciones a nivel comunicación de crisis. Y esto te va a permitir reaccionar rápido en cualquier tipo de contingencia, por supuesto, si tú tienes tipificados tus riesgos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre esta situación. Cuando nosotros hablamos de reaccionar rápido, precisamente es no tardes menos de 30 minutos en dar una declaración. Es un principio precisamente de los que nos dedicamos, de los DIRCOM, que nos dedicamos a la estrategia de comunicación corporativa. No des ninguna declaración antes de los 30 minutos, porque puedes cometer un error, puedes repentizar, que no es lo mismo que improvisar. La improvisación está basada en un aprendizaje, en habilidades, en un know-how. Sí puedes improvisar, claro, pero jamás repentizar. Lo primero que se me venga a la mente, no reacciones por impulso. Entonces, está tipificado que antes de los 30 minutos no es conveniente reaccionar, sobre todo si estamos hablando de una declaración corporativa. Quizá puedes mantener un mensaje inmediato en donde diga, estamos analizando las situaciones, el análisis de las circunstancias y muy en breve daremos un comunicado. Eso sí lo puedes decir antes de los 30 minutos, pero nunca des un comunicado oficial antes de los 30 minutos de haber ocurrido dicha crisis. Hablo específicamente, pues sí, de crisis como catástrofe o de a lo mejor la filtración de información o de, pues sí, que se viraliza, ¿no? Un video escándalo. Antes de los 30 minutos, aguántate, aunque ya tengas la respuesta. Además de que estos 30 minutos te va a permitir contactar a tu comité de crisis y generar y llevar a cabo el protocolo precisamente de crisis. Y también no te tardes más de una hora. ¿Ok? Está también reconocido que si te tardas más de una hora, quiere decir que entonces guardaste silencio. Y lo peor que puedes hacer como empresa es guardar silencio. Estos son tiempos ideales de reacción en una crisis corporativa. Vamos a ir viendo también, hay situaciones pues que a lo mejor me va a demandar más tiempo, pero el comunicado oficial sí es importante que lo comuniques, valga la redundancia, media hora
o una hora después, ¿de acuerdo? Siempre cuando tú tengas a lo mejor dudas en algunas situaciones legales o quizá de seguridad patrimonial o de seguridad industrial, espérate y en el comunicado no hables de eso, solamente canaliza que esas acciones o que esa información está en manos de tu bufete jurídico, ¿de acuerdo? Y aquí te voy a platicar, te voy a compartir este esquema de cómo hacer un manual de crisis a nivel pues sí, corporativo. Lo primero que tienes que hacer es diseñar el mapa de riesgos de la compañía. Ajá. Cuando hablamos de esto, pues hay muchas estrategias que debemos integrar. Esto depende, por supuesto, del ADN de la empresa y sobre todo de las funciones, ¿no? Pero pues también podemos identificar dentro de estos riesgos, pues quizá la crisis de un producto, ¿no? Los fallos precisamente en los productos, vas a decidir si sacar o permanecer el producto, o quizá es una catástrofe macroambiental, o quizás son acciones a nivel laboral o accidentes laborales. Vaya, es importante que tú tipifiques todos estos riesgos que yo te decía. Y hay algo muy importante también que hace pues ya tendrá unos meses estuvimos también involucrados en la compañía, que en simuladores de crisis, cuando de pronto las empresas invierten en esta tecnología de inteligencia artificial, te permite también representar lo que puede ocurrir en una crisis. Entonces también, si tienen la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. El número 2 es identifica cuáles son las fuentes de detección de una posible crisis. ¿De dónde viene la crisis? Pero sobre todo, ¿cómo la identificas? Muchas veces la podemos identificar, o un detonante puede ser un Twitter, ¿no? Un tweet de un consumidor, y entonces eso puede detonar. Inclusive hay ocasiones en las que ni siquiera el tweet del afectado es el detonante, sino de la gente que lo está leyendo, y entonces empieza a hacer memes y empieza a generar, pues sí, un impacto mediático a partir de ese hecho. Entonces siempre identifica cuáles son las posibles fuentes de detección de una posible crisis. Por supuesto, de manera tipificada, o sea, si se refiere al producto, si se refiere a un accidente, siempre clasificando al tipo de crisis. Elabora tus mensajes. Para eso, sí es muy importante que impliques al comité de crisis. ¿Cómo vas a generar estos mensajes? Por supuesto, al director de comunicación en cada una de las crisis. ¿Cuáles podrían ser los mensajes generales? Pero también los mensajes que se les da a la alta dirección, los mensajes que se les da a los colaboradores, inclusive a la gente que está en unidades operativas, a los consumidores. O sea, ¿cuáles serían estos posibles mensajes? Indispensable que podamos nosotros tenerlos de manera previa para darle seguimiento a esa imagen de manera pertinente. Define la composición del comité de crisis, esto ya lo habíamos dicho, y sí es indispensable considerar al CEO dentro del comité de crisis. Tiene que estar. Él es el que tiene la última decisión. Y aquí sí vale la pena comentarles que dentro de un manejo de crisis siempre una sola persona deberá dar la línea de acción definitiva. Una sola persona, ¿ok? Y en este caso, pues sería el CEO, es el CEO. Están, por supuesto, los asesores legales, el DIRCOM, el director de comunicación, y responsables de área afectada por cada tipo de crisis. Por ejemplo, si es seguridad industrial o si es recursos humanos, siempre deben estar involucrados en los comités de crisis. Por supuesto, siempre también podemos integrar a gente, actor clave que ya hayas identificado, que es inclusive influencer dentro de la compañía, que tiene todo el perfil de poder reaccionar favorablemente. Es básico que también identifiques a tus voceros. En este caso, el vocero más pertinente pues sería el DIRCOM, el director de comunicación. Establece un protocolo de actuación. Ahora sí, no solo es tenerlo en papel, sino saber cuál es el primer paso. Ajá. El primer paso que debo generar. Bueno, la primera cosa que tienes que hacer en una situación de crisis es convocar al comité de crisis, ya sea de manera digital, telefónica, presencial. ¿Okay? La segunda cosa es recopilar información sobre lo ocurrido. Importante. Necesitas tener todos los documentos en tu mano. ¿Qué pasó? Los hechos, el fundamento, identificar las causas de la crisis, nombrar al portavoz ideal en esa crisis.
Ajá, no siempre quizá pueda ser el director de comunicación, lo ideal es que sí, pero hay crisis muy técnicas, entonces quizá ahí pues el director del área tendrá que dar algún mensaje. Y tienes que prepararlo para las preguntas sobre todo. Diseña un plan de acción, ¿no? O sea, cómo va a ser la difusión de los mensajes, si vas a hacer una conferencia de prensa, si solamente vas a hacer un comunicado, cuáles van a ser tus medios de comunicación a través de los cuales vas a difundir pues estos mensajes, ajá, si va a haber algún proceso legal, pues sí, que se vaya a hacer, ¿no? Qué sé yo. Y preparar, por supuesto, para declaraciones, ¿no? De esta forma, nosotros vamos a garantizar que contengamos la crisis y no se salga de nuestras manos. El paso número 6, traza una estrategia específica para social media. Importante, hoy las redes sociales nos pueden hacer que esta crisis nos derrumbe como compañía o bien nos genere más empoderamiento. Entonces vamos también a escuchar de forma permanente. Voy a hablar un poquito más de eso a continuación. Pero sí es importante que nosotros podamos responder y generar y darle sobre todo la importancia a la estrategia de social media. ¿Por qué? Porque ya viene la tendencia de estas personas o comunicación interexterna. Ya no identificas realmente hasta dónde está tu comunicación interna y tu comunicación externa, porque ya todos son portavoces. Desde un consumidor es portavoz a nivel interno, como un colaborador es un portavoz a nivel externo. Entonces, vamos a generar una estrategia inteligente a través de estos medios de comunicación digitales. Número 7, no olvides a ninguno de tus públicos, a ninguno. Siempre hay que establecer este mapeo precisamente de los stakeholders, ¿no? De los públicos que están involucrados con la crisis, pero también a esas personas que de manera indirecta les llega la crisis, ¿ok? Entonces vamos a establecer canales de comunicación con todos mis públicos, por supuesto, empatizar, ¿no? Generar estos mapas de empatía, informarlos de todo lo que está ocurriendo, hasta dónde está su implicación, qué tanto les puede afectar esa crisis, porque en ocasiones mucha gente se puede asustar de la crisis y pues realmente a ellos no les puede afectar tanto. Y finalmente, ensaya, ensaya y ensaya. Importante que los voceros, sobre todo, estén bien preparados para las preguntas difíciles de parte de los medios. Entonces, no tengas miedo, ensaya siempre con ecuanimidad, siempre seguro de tus valores y de la identidad, ¿ok? Por supuesto, esto me va a permitir que cuando me hagan una pregunta difícil, yo desde lo más legítimo de mi cultura corporativa responda a las preguntas. Ajá, por eso es importante también hacer simulacros de crisis dentro de la compañía de forma regular. Un manual de crisis siempre, siempre debe estar a la mano. ¿Ok? No lo guardes en un cajón, siempre debe estar a la mano y en constante actualización. Javier Salgado nos da esta gran aportación que nos ayuda mucho precisamente a ver cómo planear nuestras acciones. Y finalmente, bueno, pues las crisis en redes sociales. Verónica Figarela tiene un video maravilloso que nos habla precisamente del impacto que tiene una crisis en redes sociales. Hemos visto en los últimos años infinidad de casos en donde algunos artistas o bien algunos líderes de opinión, líderes políticos, están involucrados en crisis a nivel redes sociales. Y entonces, Verónica Figarela nos habla precisamente de lo importante que es identificar a la crisis como un área de oportunidad. La crisis siempre debemos identificar el impacto, qué tanto impacto positivo y qué tanto impacto negativo nos puede generar. Entonces, viene una serie de pasos importantes que hay que seguir para el manejo y la gestión de la crisis en redes sociales. Y el primer paso es identificar igualmente a la crisis. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el detonante? ¿En qué momento ocurre? ¿Cuáles son estos, pues sí, esta situación mediática en la cual ocurre esta crisis? ¿Quién es el protagonista? ¿Y qué están diciendo de él? Identifica el impacto, los mensajes, y para ello necesitas tener un buen equipo de trabajo que esté leyendo estos indicadores de menciones, ¿no? O sea, todos los hashtags, por supuesto, quiénes o qué personas están referenciadas. Interesante que nosotros podamos identificar en qué redes sociales se están desarrollando, sobre todo el mayor impacto de la crisis, ¿ok? El segundo paso, pide
disculpas. Es lo primero que tienes que hacer. Debes identificar el error, debes reconocerlo de manera legítima. Realmente reconocer de forma legítima el error. Entonces, pide disculpas de una manera legítima. Muchas veces vemos infinidad de casos en donde salen muy bien trajeados, leyendo el mensaje, pero a nivel comunicación no verbal, comunica totalmente un mensaje incongruente. Entonces, vamos a tratar de pedir disculpas sin mucha producción, es decir, sin mucho maquillaje, que a lo mejor el video sea a través de mi celular, en donde sea una forma muy natural en la cual pues yo estoy pidiendo disculpas. Eso no significa que no esté ensayado, o sea, que no tenga un mensaje bien planeado. Responde en la misma red social. Aquí sí, necesito responder en la misma red social en donde vienen los ataques. Hay mucho de pronto con las crisis, el hate, ¿no? Vamos a gestionar el hate. No te asustes si mucha gente te está tirando o te está insultando. Claro, por supuesto que si ya está te está afectando a nivel emocional o directo seguridad, pues lo mejor es bloquear a esa persona. Pero no te asuste el hate. Aquí lo importante es gestionar el protocolo de respuesta. Hoy día, con estos robotcitos en donde de manera automática puedes tú programarlos para generar un protocolo de respuesta a cada tipo de ataque. Eso es indispensable y lo tiene que hacer un estratega en comunicación. ¿Para qué? Para que si de pronto hay algún mensaje de ataque, tú ya lo tengas tipificado y tengas una respuesta automática, una respuesta que hasta cierto punto sea empática, o bien contratar a alguien que se dedique exclusivamente a dar respuesta a estos mensajes de ataque. ¿Para qué? Para contener un tanto la crisis. Importante, muchas veces cuando nos tiran o cuando hacen más grande la crisis, pues quieren atención. Entonces, lo importante es que tú les des esa atención de una forma muy educada. Saber cuándo sacarla de la red. Una vez que tú ya, pues, aclaraste la situación, ¿no? Respondiste a estas personas, no le des más tiempo. Trata de identificar, ya está, pues, en declive la crisis, no la vives. Entonces, trata así de saber en qué momento sigues respondiendo y en qué momento callas, ¿ok? Permite que la gente se desahogue, lo que les decía, a veces quieren atención, entonces permite que la gente hable, no pasa nada. Define un vocero. Importante, el community manager debe tener esta autorización para responder, pero ten cuidado también a quién eliges como el community manager de tu compañía. Debe haber ahí convenios de confidencialidad, debe haber convenios también en cuestión de responsabilidad ante lo que está escribiendo, en lo que está diciendo, ¿ok? Y finalmente, aprender de la lección y bueno, pues obviamente prever lo que puede pasar, anticiparte. Vamos a tratar de ver el escenario, el peor escenario y el mejor escenario. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Por supuesto, las imágenes, los videos siempre van a tener un alto nivel de persuasión. Si tú puedes dar un comunicado en vivo, es mucho más, tiene mejor impacto que un comunicado escrito. Entonces vamos a tratar de convencer a nuestra gente directiva que no les dé tanto miedo a hablar en video. Ahora, si tú ves que tu directivo no tiene la competencia, no lo hagas, no lo expongas tampoco, pero quizás sí el vocero. Vamos a tratar de ir manejando precisamente la comunicación de crisis de una forma inteligente, inmediata y sobre todo persuasiva dentro de la empresa. Nuestra conclusión, vamos a gestionar las crisis. Una gestión de crisis se debe elaborar información, se debe difundir, se debe mediar cualitativamente, pero sobre todo se debe evaluar el impacto. ¿Cómo lo hacemos? A través de protocolos, planeaciones anticipadas, simuladores de conflictos. Indispensable que nosotros desarrollemos estas estrategias. Tipos de crisis. Existen diferentes dependiendo del objeto detonante, ¿no? La catástrofe, los fallos funcionales que dependen del servicio del producto, las crisis de honorabilidad, ¿no? En donde ya se involucran personas dentro de nuestra empresa, amenazas económicas, financieras y por supuesto las crisis internas. Importante que nosotros capacitemos al colaborador para que no de cualquier incidente lo convierta en una crisis. Pedir disculpas y reconocer. El primer paso para gestionar adecuadamente una crisis en redes sociales es reconocer la equivocación. Reconócela. No pasa nada. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Les voy a compartir también un cuestionario y espero que les haya sido funcional toda esta información. Muchas gracias.